No ha terminado la sesión. Esperen el resultado. Ya hemos esperado bastante. Por favor. Presidente. Adelante. El resultado de la votación es acuerdo 1, 43 votos, acuerdo 2, 53 votos, una abstención. Se declara aprobado el proyecto de acuerdo presentado por el diputado Francisco Sucre. Se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes a las 10 de la mañana. Recuerdo que mañana tenemos a las 10 de la mañana en el Salón Bicentenario una charla del encargado de negocios de los Estados Unidos sobre las elecciones legislativas que se están celebrando hoy y sobre la democracia.